habla sobre diferentes puertas que hay que atravesar para poder soñar y tener un sueño activo. O sea, suceden cosas que yo quiero que sucedan en ese sueño. Bien, entonces, primera cuestión, tenemos que soñar. Y para soñar tenemos que disponernos a acostarnos con la mayor paz y tranquilidad que podamos. Y hacer consciente ese pasaje entre el sueño que tenemos, el cansancio podríamos decir, y el momento en el que empezamos a soñar. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Inelan Franchi. Bienvenidos a este hermoso mundo de la literatura fantástica. Pero ¿saben una cosa? En este curso que estamos a punto de iniciar, ustedes van a poder tomar elementos no solamente para escribir literatura fantástica, sino para descubrir el mundo de la fantasía, llevándolo al arte que ustedes tengan ganas de aplicarlo. Por eso, tomando las enseñanzas de uno de mis maestros, el tema que vamos a trabajar es El arte de ensoñar, libro de Carlos Castaneda, en sus enseñanzas con Don Juan Matus. Bueno, a ver, ¿por qué elegí este libro? ¿Por qué lo elegí? ¿Por qué? Porque tenemos que soñar de manera activa. ¿Qué significa soñar de manera activa? Yo siempre utilizo este concepto, ¿no? En la medida en que nosotros hacemos un breve esfuerzo en tratar de recordar un sueño, porque para ensoñar primero tenemos que soñar. En función de eso, cuando nosotros tratamos de hacer un breve esfuerzo, rápidamente la memoria se activa y esa memoria nos conecta con otras realidades. Realidades que en el libro vamos a desarrollar y que en las actividades que van a poder descargar en el PDF que está al pie de este video, también van a tener como una introducción de cómo el mundo fantástico y cómo el mundo de los sueños se puede aplicar después a toda una teoría de la escritura. Pero ahora no vamos a hablar de un curso de escritura y literatura fantástica, sino que vamos a entrar por la matriz, que es saber soñar y ensoñar. Parece sencillo, ¿no? Pero bueno, les cuento. Yo me di cuenta con los años, cuando me empecé a dedicar a esto y cuando me hicieron estudiar este libro, que yo desde muy chiquita, desde los 7 años, estaba haciendo las enseñanzas de Don Matus. A ver, esto es así. ¿Qué me pasaba en ese entonces? Yo soñaba lo que quería, pero aparte era un juego para mí. Me di cuenta que después este libro habla sobre diferentes puertas que hay que atravesar para poder soñar y tener un sueño activo. O sea, suceden cosas que yo quiero que sucedan en ese sueño. Bueno, a mí me salía. De hecho, yo siempre digo, ¿no? Cuando me preguntan la literatura fantástica, ¿cuándo empezó? No, empecé primero a imaginar y después a escribirlo. Bien, entonces, primera cuestión, tenemos que soñar. Y para soñar tenemos que disponernos a acostarnos con la mayor paz y tranquilidad que podamos. Y hacer consciente ese pasaje entre el sueño que tenemos, el cansancio podríamos decir, y el momento en el que empezamos a soñar. Yo les voy a contar cómo adapté toda esta teoría a mi experiencia personal, que es la que hace que hoy esté escribiendo literatura fantástica. Bueno, tiene que ver con esto. Cuando cierro los ojos, empiezan a aparecer imágenes, como películas, pero que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Me puede estar apareciendo lo que hice durante el día, la comida, me puede estar apareciendo la cara de una persona que no conozco y me puede estar apareciendo una emoción que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, por supuesto en una primera etapa me asustaba o trataba de que esto no sucediera, pero después dije, ¿y si lo veo como una película? Y si lo veo y me voy al mundo de los sueños como siendo consciente que estas imágenes están pasando sobre mí, sobre mis ojos cerrados, sobre mi oscuridad. Y ahí empecé yo me sentía como en el cine, ¿vieron? Cuando uno agarra
los pochoclos y se pone a comer. Bueno, ahí veía todas esas imágenes que transcurrían. Bueno, Juan Matus le decía a Castaneda que tenía que hacer consciente ese pasaje entre las ganas de dormir y el inicio del sueño. Bueno, esto ya me pasaba a mí desde muy pequeña. Lo celebro, ¿sí? Y celebro también tener la coherencia para poder estar hoy acá contándoselos, porque también esto tiene que tener un orden. La literatura fantástica, el mundo de los sueños, y cuando nos vamos adentrando en lo que significa ensoñar, no hay nada más riguroso que el orden, y el orden interior, la paz interior, el orden espiritual, paso a paso. No podemos ingresar a mundos que podríamos considerar imaginarios. Yo también en este momento de la humanidad los llamaría paralelos, dimensiones diferentes, atravesar portales. Podemos ponerle el nombre que nosotros querramos, pero tenemos que ser cuidadosos con nuestra subjetividad. Y todo el tiempo Don Juan le está enseñando a Castaneda en este libro a cuidarse. Y esto me parece fundamental. Se me ocurre contarles una experiencia personal, no ya de chica, sino cuando empecé a ser consciente y a estudiar este libro. Estaba yo en mi cama, ¿sí? Pensando en cómo prepararme para entrar en este mundo de los sueños. Y si acá está el respaldo y yo tenía por delante el ventanal que da a las sierras, ¿no? Porque vivo en Villa de Merlo, San Luis, un lugar hermosísimo. Del lado de acá tenía la puerta y la puerta cerrada, ¿no? Del lado de mi derecha. Entonces, como en una meditación, como en esta búsqueda de hacer consciente el momento en el que me duermo, siento que se abre algo y que me empieza a succionar. Digamos, mi parte consciente, yo no estaba dormida del todo. Empieza a decir, wow, vamos bien. Y mi parte fantástica dijo, ¿qué hago? ¿Lo atravieso o no lo atravieso? Entonces me acordé del famoso mito de el hilo de Ariadna, ¿no? Que, bueno, tiene que ver con atar un hilo de algodón a un extremo e ir lentamente pasando por un laberinto, en este caso por un portal, sabiendo después cómo regresar, ¿no? Y jalando de eso para saber cómo poner. Todo esto imaginándomelo, porque en estos planos co-creamos realidades paralelas. Esto sépanlo. Si no creemos que nuestra imaginación es información que a nosotros nos sirve como personas y después para el arte, dediquémonos a otra cosa. Entonces de esa manera y muy lentamente empecé a entrar en ese mundo con una fuerza que me succionaba. Y fue como una prueba. De la misma manera que entré, no vi demasiado, ni tampoco me atreví, regresé. ¿Y qué me pude dar cuenta con esto? Que no hay peligros. Que ese momento del pasaje entre estar cansados y querer ir a dormirnos y esa imaginación que yo empiezo a ver como una película, a mí me sirvió para saber que pasito a pasito yo estaba como protegida, estaba cuidándome a mí misma. Sepamos que tenemos que volver, sepamos que nos tenemos que cuidar y sepamos que en el mundo de la imaginación, y si entramos en otros planos con otras energías, también tenemos energías, no quiero utilizar otra palabra más que esa, que quizás nos pueden hacer pasar una mala experiencia, pero si nos cuidamos, todo va a ser maravilloso, se lo puedo asegurar. Bueno, este es el punto de partida. El punto de partida para invitarlos a este curso, que son el material con el que yo empecé a escribir. Vuelvo a recordar, con mi compañero de edición, con Martín, hicimos un PDF como guía para trabajar todos estos conceptos. Pero en realidad solamente vamos a soñar y a ensoñar queriéndolo hacer. Si queremos hacerlo, no vamos a tener ninguna dificultad. En la acción está la bendición.
Y acá no dejo de citar a la querida Liliana Bodoc. Vieron que los sueños, todo es extraño, las cosas cambian de lugar, yo entro y salgo y quizás soy protagonista, pero después soy espectador de la historia y después aparece un ser que ya falleció o aparezco en una casa lujosa y después aparezco quizás en una casa muy deteriorada. Bueno, ¿cómo yo semánticamente trabajo esos cambios? Bueno, y ahí empieza la articulación lingüística. Y esto es lo que sí vamos a trabajar, ¿sí? Junto con los PDFs que están al pie, que trabajamos amorosamente para que vean que además de una charla sobre algo que puede ser muy místico y espiritual, lo vamos a bajar a la literatura. Tenemos que encontrar vínculos y vínculos que nos permitan pasajes temporales, pasajes de puntos de vista. Podemos pasar de ser protagonistas a ser espectadores, como les decía. Podemos entrar en una dimensión donde de repente, tranquilamente, se puede hablar de un portal y estamos en otro lado y de estar en nuestra cama o en un patio pasamos una playa y ahí resulta que vemos a una persona que se está ahogando y queremos ir a rescatarla y no podemos y aparece capaz un sueño de parálisis. Estoy así como empezando a inventar. ¿Y todo esto cómo lo bajo semánticamente? Y ahí está una cuestión maravillosa, que para eso son los ejercicios que vamos a trabajar y los contenidos que vamos a trabajar. Porque uno tiene que encontrar las palabras adecuadas para que todo esto se entienda. Y es más fácil hablar de lo que yo voy viendo cuando voy por la calle, o si voy a la farmacia, o si voy a hacer compras, y lo que me pasa en el supermercado, o cómo discutí con la vecina, o cómo subieron los precios. Bueno, de eso es fácil, pero si nos metemos con el mundo de la fantasía, y de una fantasía que apunta a un lugar serio, cuidado, metodológico, también está la búsqueda de estos conectores que nos permitan cambiar, hasta incluso de narrador. Empiezo a hablar yo en primera persona, porque me está pasando todo a mí en el sueño. Pero de repente, si yo soy observador y me estoy viendo a mí misma porque me desdoblé, empiezo a hablar en tercera persona. ¿Y cómo hacemos para que el lector se dé cuenta de esto? Y eso es el arte, porque en realidad, ¿qué quiero decir con arte? No que sea artista, porque en todo caso todos somos artistas, sino que el arte de ensoñar es hacer posible que esto sea asequible, aprehensible, esté a mano de todos ustedes, de todos los que estén interesados. Y les puedo asegurar que las palabras aparecen. Y para cerrar esta primera parte de la presentación de la actividad, les quiero decir que la experiencia es maravillosa porque mi lugar, muchas veces me han preguntado, ¿sí? En reportajes varios, bueno, ¿cuál es tu lugar para escribir? Y bueno, y acá me ven en un lugar bastante formal donde también escribo, pero donde verdaderamente me conecto con este mundo es antes de ir a dormir o al despertarme. La computadora está abajo de la cama. Ese vendría a ser mi lugar. ¿Por qué? Porque es ahí donde hay que armar un hilo, ¿sí? Y cierro los ojos porque me pongo en situación, no lo puedo evitar. Hay que empezar a armar un hilo de cuál es la palabra indicada, o el sonido, o la sensación, o el olfato, o el frío, o el escalofrío, o el calor, que a mí me va a ir permitiendo hacerlo sentir a ustedes como lectores, o ustedes si se convierten en escritores o ya son escritores, a sus propios lectores. Bueno, es la búsqueda de estas palabras tan simbólicas que arman un hilo dorado divino, ¿sí? Que la construcción, es decir, todo el universo lingüístico está a mi disposición. Es como una gran paleta de colores. Todo está para que yo pueda armar la mejor imagen con esto, la mejor red, y armar un puente y poder, como bueno, también me llamo porque mi signo maya es ser enlazadora de mundos, es enlazar el mundo de la realidad con el mundo de la fantasía. Y bueno, los invito entonces a tejer
nuestra propia vida en definitiva, que es la que le sirve a los demás. Bueno, están todos invitados. Muchísimas gracias por escucharme.